Hola, buenas, estamos en Strengthcast y nada, hoy estamos en un sitio especial, estamos en Cáceres y nada, como yo siempre digo, yo ya la conozco y para que vosotros la conozcáis, María. Yo soy María Paredes y bueno, soy natural de Camino Morisco y ahora pues llevo 4 o 5 años residiendo aquí en Cáceres. María, como pueden ver, estamos en un rocódromo, estamos hablando de escalada. Cuéntame un poquito, ¿cómo empezó todo el tema de la escalada? Pues a los 6 años mis padres decidieron llevarme por primera vez a un rocódromo porque yo era típica niña que se subía pues por las farolas, árboles del parque, todos los lados. Entonces pues una vez fui a un recinto ferial que tenían un rocódromo y subí, me encantó y entonces pues mis padres me dijeron: si dejas de subirte por todos los sitios, te empezamos a llevar una vez a la semana a Plasencia, que era como el rocódromo más cercano que teníamos. Y pues eso, empecé a ir a los 6 años, un día a la semana a Plasencia a hacer escalada, porque al final en el pueblo pues no había nada de momento. Luego es verdad que en el instituto pusieron un pequeño rocódromo, que creo que estuve de los 8 a los 10 años yendo allí. Lo que pasa que luego se me quedó pequeño y volví a empezar a ir a Plasencia. María, cuéntame un poquito, tema de la escalada, vale, ¿qué partes tiene? O sea, supongo yo que el tema de los bloques y demás, pero cuéntame un poco, hay diferentes modalidades, ¿no? Sí, hay 3 disciplinas que son velocidad, dificultad y bloque. Como las que se han practicado de toda la vida han sido vía, o sea, dificultad y bloque. Y velocidad pues surgió en los años 80 y la verdad que a España llegó como súper retrasado y además no había apenas infraestructuras de velocidad, o sea, al principio solo había una en Pamplona y luego pues ha habido también en Madrid y en Barcelona y bueno, ha habido cada vez más, pero vamos que por ejemplo en Extremadura por el momento no tenemos ningún rocódromo de velocidad, se supone que para el año que viene lo tendremos. Y bueno, pues yo velocidad practiqué como 2 años porque al final en el momento que se empezó a meter en internacionales, pues ya en las nacionales empezaron a meterlo y pues era como una combinada. Al final era como en atletismo, si te meten 100 metros lisos con 5000, con salto de altura, o sea, era una locura. Entonces, al final, en aquel momento se combinó, es verdad, yo gané algún podium de velocidad y todo porque no había ese nivel en España, no había gente especializada en velocidad y entonces pues eso, practiqué como 2 años, pero luego yo realmente lo que llevo haciendo desde siempre es vía y bloque y desde hace 2 años ya solo bloque. La vía es como más alta y vas con la cuerda y es subir lo más alto posible. Vale. Y el bloque es pues lo que estamos viendo, así bajito y te ponen rutas. Lo que pasa que aquí hay muchos colores porque es de entrenamiento, pero en una competición pues tendríamos solo de un color o de una única ruta. Entonces pues te dan 5 minutos y tienes que intentar resolver ese bloque. Y pues si tienes 5 bloques tienes que intentar resolver el mayor número de bloques. Vale, ¿y velocidad en qué se diferencia? O sea, Velocidad. Aparte de como la palabra indica. Sí, velocidad, además de que es lo más rápido posible, o sea, no es difícil, es una vía que siempre es igual en todas las partes del mundo, entonces pues es las mismas presas en el mismo lugar, medido en plan a la misma distancia y siempre es igual, entonces pues al final si lo haces aquí, si lo haces en Corea va a ser igual, sin embargo en vía y bloque, pues cuando te enfrentas a una competición no sabes a qué bloques o a qué vía te vas a enfrentar. De repente te ponen unas presas colocadas en un sitio que nunca has visto y tienes que intentar resolver ese problema que nunca te habías enfrentado a él. Interesante, la verdad. Vale, ¿material que se utiliza aparte del tema de la cuerda? Pues para velocidad y vía se utiliza el arnés, los pies de gato y el magnesio. Y los pies de gato y el magnesio pues también se utilizan en bloque, pero no utilizas el arnés, ni el casco, ni nada. Y para asegurar se utiliza un aparatito semiautomático que es el grigri, que con ese pues en vía pues tienes que depender siempre de otra persona que te asegure y esté abajo, pues que si tú te caes pues quedas colgado de la cuerda y ya está. Vale, tema de pies de gatos. La función de un pie de gato.
¿Cuál es? A ver, son como unas zapatillas de goma, entonces pues al final lo que hacen es adherirte a la pared, ¿no? Va muy pegado a tu pie, o sea, no es como una zapatilla que al final tiene holgura de tu pie, sobre tu pie, es como que va muy pegado y entonces pues tú parece como que vas pisando como descalzo, ¿no? Al final tienes que tener mucha precisión y tienes que como sentirlo, entonces pues bueno, hay luego pies de gatos más duros o pies de gatos más blandos que dependiendo al bloque que te enfrentes, si son pies más pequeñitos igual te viene mejor un pie de gato más duro para poder posicionar la punta sobre él, y si es uno más blando es para volúmenes grandes porque así el pie como que se adapta mejor al volumen que al final tienes que apoyar la mayor superficie posible. Vale. Y luego, bueno, a ver, el magnesio está más que claro, al final el magnesio por el tema de es la para garra. no resbalarse y para llevar como más adherencia a las presas, y además para el bloque en concreto utilizamos unos cepillos que tenemos por aquí. Vale. Que sirve básicamente porque como en una competición pasan, yo qué sé, 40 personas por un mismo bloque, al final la persona 40 va a tener las presas llenas de magnesio, de sudor, y al final eso quita adherencia a las manos. Entonces pues lo que hacemos es que antes de empezar el bloque, incluso cuando tú le has dado algún intento, le pasas el cepillo y entonces pues retiras el magnesio, el sudor o cualquier mota que pueda quitarle adherencia a esa presa. Me encanta saber cosas que parecen fáciles de saber o parecen muy lógicas, pero al final luego tiene su intríngulis. Un poquito tu palmarés, María, cuéntame. Pues bueno, yo desde que empecé en juveniles, empecé a los 12 años más o menos a competir nacionalmente. Al principio es verdad que me costó un poco porque al final la competición es mucha presión y yo como que mi naturaleza no es, o sea, soy competitiva pero bajo presión lo hago peor, bueno, como la mayoría de la gente, pero que además me pongo muy nerviosa, ¿no? Entonces al principio me costó un poco, estuve como en su 16 creo que fue, y su 14, su 16, igual, o sea, pasaban 8 a las finales y yo igual quedé como 9 competiciones seguidas o 6 competiciones seguidas, quedaba en la 9. O sea, quedaba como a punto de pasar a finales, pero no pasaba en ninguna de las competiciones. Entonces, pues fue un poco duro porque al final es verdad que había mucho nivel, las competidoras además muchas veces eran mayores que yo porque al principio, o sea, no había sub-14, entonces sub-16 abarcaba 4 años. Entonces, pues si yo entraba de primer año, tenía chicas 4 años mayores, que eso después al final se ha dividido la categoría en sub-14 y sub-16. Y luego, pues en sub-18 sí es verdad que tuve la suerte de que aquellas chicas que eran más buenas decidían pasarse ya absoluta. Con 16 años podías competir en absoluta, entonces pues decidieron competir en absoluta, pues se veían oportunidades de hacerlo bien, entonces pues esas chicas ya no competían contra mí y ya sí que hice en sub 18 y sub 20 hice varios podium de bloque, de vía y de velocidad. De las tres fue la época que yo competí en velocidad. Y pues la verdad que fue mucha motivación tal y me llevaron al campeonato del mundo escolar, que era pues eso, un campeonato del mundo pero a nivel pues de los colegios y tal, era hasta los no sé si 16 años o 18, no recuerdo la verdad. Y el caso es que bueno, competí, nos fue súper bien, quedamos primeros por equipo y yo quedé segunda individualmente en el campeonato del mundo escolar, así que súper bien. Y después, pues desde ahí ya empecé a competir en absoluta. En absoluta, pues al principio fue complicado, al final de repente haces un paso de sub-20 a absoluta muy grande. El primer año, o sea, pasé a alguna final yo creo, y después ya pues era como cada vez más complicado porque al final también las que llegaban a cumplir 16 años, que eran muy buenas, pasaban a la categoría, tal.
Entonces, pues luego me costaba mucho pasar a finales y el primer año que solo competí en absoluta creo que quedé la 9 y pasaban 6 o algo así, que fue el máximo resultado que hice ya después. Y ese año estuve de Erasmus, que empecé a entrenar en Eslovenia y tal, y luego ya pues me volví aquí y de repente, bueno, seguí en el centro de tecnificación y aquí con el equipo empecé a mejorar un montón y en una competición pasé a finales y quedé cuarta de España y dije, joder, o sea, mi objetivo era pasar a finales y de repente estoy muy cerca del podio, o sea, me veía como... con posibilidades. Claro, con posibilidades que yo antes ni lo valoraba, o sea, veía posibilidades de las finales y de repente me veía con posibilidades del podium, ¿no? Entonces, pues eso fue en junio de 2023, o sí, junio o mayo. Y entonces, pues dije, joder, puedo, ¿no? En plan, la capacidad para conseguirlo, si trabajo mucho, puedo conseguirlo, aunque no sea la mejor, con mucho trabajo puedo llegar. Y entonces, pues fueron 5 meses, desde junio hasta noviembre, que tenía el Campeonato de España, que fue pues nutricionista, psicóloga, un montón de horas aquí, que acababa el entrenamiento, la gente se iba y yo seguía probando retos que me proponían los entrenadores, tal. Me moví un montón, o sea, los fines de semana yo estaba un día en Madrid, otro día en Barcelona, otro día en Jaca, luego también fui a Milán, a Alemania, bueno, muchos sitios que me moví para poder probar bloques nuevos. Y entonces, pues luego ya en el Campeonato de España, o sea, el trabajo estaba hecho, pero podía salir o no salir. O sea, al fin y al cabo, había allí mucha gente fuerte, que al final el bloque no es, si yo estoy más fuerte que tú, fijo que te gano. O sea, hay mucha gente muy igual en el nivel, entonces pues dependiendo de cómo se dé la competición, qué estilo de bloques, que te favorezca más, menos, lo nerviosa que te pongas, que no se te atraviese un bloque, lo que sea, pues se te puede dar mejor o peor. Y entonces pues al final quedé segunda, quedé subcampeona de España en 2023, que fue como mi mayor logro deportivo hasta ahora en toda mi carrera, y claro, en absoluta. Y o sea, yo siempre digo que fue por todo el trabajo, pero que podía no haber salido, porque tengo varias compañeras, o sea, una de mis mejores amigas que entran aquí conmigo quedó novena, y me quiero referir aquí, muchas veces me ganaban en los entrenamientos, que no es que yo tuviera un nivel muy superior ni nada por el estilo, se me dio bien, había puesto todo el trabajo y al final pues salió. Y nada, eso, y luego he competido en varias internacionales, una creo que fue en 2022, que fue en Brixen, en Italia, quedé, no sé si 45 o algo así, de 60 o algo así habría, y luego participé en 2023 también en otra que hubo aquí en España, que fue en Cantabria, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, y quedé la 33, me quedé muy cerca de pasar a semifinales, pero o sea, fue que en un top, tú para terminar un bloque, lo que tienes que hacer es juntar dos manos y dominarla, o sea, que el árbitro vea como que la presa de ahí no te vas a caer, ¿no? O sea, siempre se ha dicho regla de 3 segundos, pero no son 3 segundos reales. Es vale. Que se vea como que la presa está dominada. Entonces, pues hubo en un bloque que yo hice el paso duro, llegué al final, claro, lo celebré antes de tiempo, o sea, hice el paso y dije, vamos, no sé qué, hice así y me caí para atrás. Y entonces, ese top fue lo que hizo que no pasase a semifinales, que luego, en verdad, en plan, tampoco es que yo dijera, ¿por qué lo celebré, tal, no sé qué? Al final son cosas que pasan, ya no fue el no celebrarlo, sino el perder la tensión en ese momento, ¿no? El haber hecho el paso duro y de repente hay que seguir hasta el final manteniendo la tensión, ya no solo del celebrarlo, sino de aguantar hasta el final, porque en cualquier momento te puedes seguir cayendo, no está todo hecho por haber hecho un paso, ¿no? Entonces, pues esa fue mi tercera experiencia internacional, por así llamarlo, y pues hasta ahora.
¿Y cuántos años tienes? Decías. 22. Madre mía. Ostras. No, sí que te gusta competir, sí. Vale, María, estamos en Cáceres, tenemos un referente, tenemos a Alberto Ginés. Vale, yo ya estaba antes hablando contigo. Vale, hemos visto que has tenido que pedir una beca para poder seguir entrenando. Sí, porque al final todo esto que os estoy contando parece muy bien, mucho trabajo, tal, pero todo esto es financiado en mi bolsillo. Al final, el moverme por fuera del país, el moverme a Barcelona, el moverme tal, todo eso al final nadie me lo financia. O sea, tengo una beca únicamente de la Junta de Extremadura que me dan una vez al año, que se llama Somos Deporte, que aproximadamente me pueden dar entre 700 y 1.000 euros. Y luego la suerte también de la Junta de poder estar en el centro de tecnificación, que eso sí que es como la mayor aportación que me hacen, porque al final estoy viviendo allí, comiendo, entrenadores, todo gracias a eso. Pero el resto, o sea, lo que viene siendo lo que no es de lunes a jueves, me lo tengo que pagar yo al fin y al cabo. Y si yo vengo, entreno y me voy para mi pueblo todos los fines de semana, no conseguiría nada. O sea, me quiero referir, hay una parte muy fácil que todo el mundo que está conmigo en el equipo puede hacer muy fácilmente, porque al final vienes todas las tardes 10 minutitos andando, haces tus 3 horas de entrenamiento y te vas. Y luego pues la otra parte que es moverte todos los fines de semana, participar en muchas competiciones, porque no puedes enfrentarte a la competición importante sin haber competido en otras pequeñas competiciones no oficiales. Entonces pues al fin y al cabo eso, tienes que moverte mucho y es mucha inversión de alojamientos, desplazamientos, rocódromos, competiciones, y todo ese dinero pues al final te lo financias tú y tus padres sí te ayudan. Y entonces pues yo estaba buscando patrocinadores o alguien que me ayudase, y entonces pues ha surgido una beca que surge de Manzanas Livinda, es una marca de manzanas que pues al final apuesta por las mujeres y por el deporte, y pues eso financia un año o 4 de tu carrera deportiva dependiendo de a qué categoría te apuntases. Yo me he apuntado a la categoría élite porque mi modalidad actualmente no es olímpica, igual el año que viene sí lo es, porque hasta ahora eran las 3, o sea, en Tokio eran las 3, en París se ha separado la velocidad de bloque y vía, y el objetivo es que en Los Ángeles pues estén las 3 modalidades separadas, bloque por un lado, vía por otro y velocidad por otro, pero hasta ahora pues el bloque va unido a la vía. Entonces yo, como he abandonado la vía, por el momento mi modalidad es únicamente bloque, entonces pues me apunté a la categoría de élite. Y entonces pues es una beca que te dan durante un año, dándole visibilidad a su marca, por supuesto, y pues ese dinero que te dan pues es para invertirlo en todo eso que ya lo estoy invirtiendo, pero que al final pues me lo proporcionan ellos. A ver, es que es muy complicado. O sea, al final, yo esto lo digo para la gente de Cáceres, sobre todo para la Junta y para Extremadura en general. Tenemos muy buenos atletas, y que un atleta se tenga que ir a otro lugar para poder mejorar, estamos cometiendo un grave error, sobre todo porque, oye, espabilar, que se nos van de Extremadura, ya no tenemos trenes de alta velocidad, ya no, deportistas de alta élite también que se vayan, pues como que no. Vale, ahora, he escuchado antes una cosa que luego te preguntaré a nivel psicológico, pero a nivel físico, vale, claro, se ve mucho, seguramente que tenga de ser de brazos, tema de piernas nada, y no es así. No, para nada. Vale. O sea, nosotros, bueno, tenemos un trabajo de gimnasio también, y es verdad que uno de los factores más importantes es la fuerza de dedos, o sea, es muy determinante que tú puedas con tu propio peso, y cuanta más fuerza tengas, pues mayor va a ser tu rendimiento. Pero vamos, lo más importante es la técnica, es decir, que sepas cómo
tener un conocimiento espacial de, o sea, tu cuerpo en el espacio, saber moverte de la manera más adecuada, porque al final pues te agarras de presas muy pequeñas o de presas muy malas que o sabes mover tu cuerpo, acoplarte como a la pared con talones, que es como poner el pie aquí, o una bicicleta, tal, como quitarle peso, o sin duda la fuerza no te va a servir para mucho, o a lo mejor de 5 bloques te sirve para uno, pero para los otros 4 no te va a servir. Entonces, pues influye todo, o sea, es como un deporte súper completo e influyen muchos músculos del cuerpo, las piernas, los brazos, el core, es muy completo. Y luego hacemos, o sea, ha ido evolucionando un montón la escalada. Antes era mucho estilo fuerza, ¿no? Al final era cuanto más pequeño y más lejos, más difícil. Cuanto más grande y más cerca, más fácil. Y eso ha cambiado un montón. Ahora los bloques son muy complejos, las presas son muy diferentes. Puede haber una presa así de grande y que sea, mira, esto por ejemplo, es muy grande y es malísimo. O sea, quedarte de esta presa es súper complicado. Entonces al final pues ha ido evolucionando en ese sentido. Y pues eso influye como todos los músculos del cuerpo, son bloques muy complejos. Hay gente que dice que es incluso parkour porque hacemos muchos saltos, muchas coordinaciones, que al final ya pasa de ser como todo físico a una cosa que ya es como técnica y además coordinativa, o sea, muy como complejo, por así decirlo, ¿no? Vale. Aparte, bueno, supongo yo que referentes en el mundo de la escalada. Bueno, mi mayor referente yo diría que es mi entrenador, que es Javi Cano, que lleva desde que, bueno, al principio estuve entrenando o escalando cuando era pequeña con su hermano, que fue con el que inicié a escalar, Juanjo Cano, y después pues pasé ya con Javi Cano, que es con el que llevo entrenando siempre, y actualmente entreno también con Andrés Ramos. Entonces pues Javi ha sido como, además de mi entrenador, como esa persona que ha hecho que yo crezca en la escalada, porque hay mucha gente que en la adolescencia abandona, o sea, es muy complicado cuando estás en bachillerato, en esas épocas que lo que a la gente le gusta es salir, estar con los amigos, tienes muchas horas de estudio, no hay tiempo para la escalada. Entonces pues al final si decides tomar el camino de escalada debes dedicar mucho tiempo a eso y sacrificar otras cosas que en la adolescencia a mucha gente o a la mayoría de la gente le gustaría. Entonces pues Javi ha sido un referente en eso, o sea, ha sido el que como me ha guiado siempre y me ha ayudado mucho, porque ya no es solo un entrenador que te manda un entrenamiento y tú lo cumples y te vas para tu casa, sino que él ha estado ahí. La parte técnica, por ejemplo, o sea, tú normalmente en un rocódromo de estos no la encuentras, o sea, puedes tener 1 o 2 bloques, pero vas a tener 1 o 2 bloques 3 semanas y con eso no vas a progresar. Entonces, pues él voluntariamente, aparte de mandarme un entrenamiento, pues a lo mejor un día a la semana hacíamos clase técnica y él equipa, o sea, te pone las presas donde él quiere que estén para que tú te caigas. Entonces, pues voluntariamente 1 vez a la semana o 2 a veces, pues nos montaba clases técnicas para, pues eso, mejorar técnicamente y todo eso, claro, lo hacía porque él quería, porque quería que mejorásemos, pero todo dando el 100% cada uno. Quiero decir, él se iba una tarde a equipar eso para que nosotros luego estuviéramos 3 horas probando eso, porque sabía que nosotros dábamos nuestro 100%, estábamos allí esa tarde, luego al día siguiente las volvíamos a probar. ¿Qué pasa si tú vas? Sí, doy 2 intentos y me voy para mi casa. Igual él al próximo día dice, no, pues hoy ya no monto clase técnica, o sea, yo pongo aquí mi esfuerzo porque sé que mis deportistas están dando todo su esfuerzo por esto, ¿no? Porque al final él quiere que mejoremos y nosotros queremos mejorar, al final era pues recíproco, ¿no? Y eso ha sido pues lo que sobre todo ha hecho que yo haya mejorado, la verdad, ha sido gracias a él. Y pues nada, luego Alberto Ginés obviamente es un referente a nivel nacional para todos.
Y ya a nivel internacional, pues tenemos a Janja Gambet, que es como la número 1 que se sale de extraterrestre. O sea, es una chica que al final tiene mucho talento, ya no solo trabajo, que lo tiene, o sea, trabaja muchísimo, pero además, no sé, neurológicamente y todo es como que es superior al resto de chicas, o sea, se la ve, y tú la ves físicamente y dices, no, o sea, es una chica normal, o sea, no dices, ¡buah, es que está fuertísima, no sé qué! Tú la ves y es igual que el resto de competidoras, pero luego ella es como superior al resto, ¿no? Y pues luego pues todas las del top, Brooke Rabutu, que también es estadounidense, Oriane Berton, Hannah Meul, pues todas esas al final han sido referentes para mí para seguir motivada y entrenando. ¡Qué guay! Mola tener tantos referentes al final. Dice lo de neurológico, antes has dicho lo del tema psicológico. Vale, a nivel psicológico, a nivel mental, cuando tú estás, has hablado de tu categoría, el tema de bloque, cuando tú estás en un bloque y estás pillado y ves que el tiempo empieza a contar, ¿qué te pasa por la cabeza? O sea, es decir, cuando estás ahí y estás haciendo el máximo esfuerzo posible, y tienes que pasar a la siguiente presa, ¿qué pasa por tu cabeza? Pues, a ver, es complicado porque, o sea, cuando bajas a descansar, sí es verdad que es como lo que más el factor psicológico que más controlamos. Porque al final tú das un intento y no te ha salido y te bajas. Y ahora lo que piensas es, una de dos, o soy malísima, esto no me va a salir ni de coña. O puedes tomar el otro camino y decir, venga, me tranquilizo, este bloque me puede salir perfectamente en un entrenamiento, vamos a mirar qué factores he fallado y qué puedo mejorar en el siguiente intento para que esto me salga y tal. Entonces, eso principalmente es lo que trabajamos psicológicamente, ¿no? O sea, yo con mi psicóloga deportiva, vale, pero eso te lo tienes que interiorizar, o sea, no es yo me digo a mí misma soy la mejor o esto lo hago, no sé qué. Si eso tú no te lo crees interiormente, da igual lo que tú te digas, que al final tienes que interiorizarlo, ¿no? Y muchas veces ya no es yo puedo hacerlo, sino decir cómo lo hago, o sea, ya no centrarte en lo hago o no lo hago, sino en cómo lo hago, qué mejorar. Y luego en el momento en el que estás haciéndolo, al final muchas veces, como nosotros llevamos escalando mucho tiempo, o el que lleva escalando poco, pero cuando estás escalando tú lo haces automáticamente. O sea, tú llegas y vas escalando como crees que es. Pero muchas veces, eso que tú dices de estás en un paso duro y mira la siguiente presa y cómo lo hago, tal, en ese momento puedes pensar, o pensamientos negativos también, o sea, está lejísimos, tal, o puedes pensar en cómo resolverlo. O sea, en ese momento tienes que centrar, venga, hago mucha tensión en el pie, aprieto core y llevo el talón y me mantengo. O sea, al final muchas veces lo que tenemos que pensar básicamente es como en nuestro cuerpo y en las sensaciones, más que en el puedo o no puedo, ¿no? Y eso pasa tanto en la colchoneta cuando te bajas a descansar, como mientras estás en los pasos, que muchas veces te aíslas y simplemente estás escalando automáticamente y al final te caes y dices, ¿por qué me he caído? ¿Por qué me he caído? No, muchas veces tenemos que analizar en ese mismo momento qué es lo que debemos hacer y no escalar como por inercia, que es lo que hacemos muchas veces, porque al final es lo que nos sale de siempre, ¿no? Que a veces te sale bien, porque igual es un bloque por debajo de tus posibilidades, o sea, que es más fácil de lo que tal, y podrías hacerlo, si yo me pongo a subir 3 presas seguidas, da igual que me lo pongas 8 veces, que aunque no mire, puedo hacerlo, ¿no? Pero al final, como esos bloques están a nuestro 100%, pues tienes que ser capaz de aplicar tus habilidades a ese momento, y en eso influye mucho la mente, pues en saber focalizar en tu cuerpo, en el momento, en pensamientos positivos, en cómo hacerlo. Es muy curioso. Bueno, a ver, es que al final todos los deportes tienen su parte psicológica, porque al final te enfrentas a algo que tienes que llegar a resolver.
¿Qué acaso con el tema de la presa, los bloques y no más sale la palabra. Las vías. Las vías. No las vías, sino lo que has dicho de lo de fuerte, o sea, cuando es un paso fuerte, ¿no? Sí, en un movimiento. Sí, un movimiento, pero no sé cómo has dicho, un paso fuerte o algo así. Sí, en un paso duro. Eso, que no me salía. Nada, María, lo primero, gracias, pero me gusta siempre terminar las entrevistas. Me gustaría que mandases un mensaje o una frase de motivación para todas aquellas personas que se quieran adentrar en el mundo de la escalada, que sí, pero no, es como, no me hago, pues, lo que volvemos psicológicamente, madre mía, si es que es muy difícil, si es que no voy a tener fuerza, es que no voy a ser tan ágil. Me gustaría eso, un mensaje que digas tú, wow, este mensaje le puede servir a mucha gente. Pues mira, yo os recomiendo que lo probéis porque la mayoría de gente a la que yo conozco que ha ido un día a probarlo, le ha encantado. O sea, porque es un deporte para todos los niveles, literalmente. Y, o sea, hay muchos deportes que la gente va como por hobby y va 2 días a la semana y te vas para tu casa. Pero la escalada es un deporte que engancha, o sea, es un deporte que si tú empiezas a ir 1 o 2 días a la semana, hay gente que no es de alto rendimiento, que va a pasar el rato por salud y igual va 5 días a la semana, porque es que te engancha, o sea, tú empiezas a escalar porque, bueno, venga, voy a probar, pero al final te picas contigo mismo porque al final hay muchos niveles, o sea, no tienes que probar tú los mismos bloques que yo, hay niveles adaptados para cada uno y entonces pues dices, venga, hoy no me ha salido y mañana tengo que volver a probarlo porque es que ya estoy sin fuerzas y mañana vuelve fresco y te sale y dices, ¡buah! Ahora voy a probar el siguiente nivel porque me han salido los verdes y mañana voy a probar un azul. Entonces yo recomiendo probarlo porque es verdad que es un deporte que engancha y que te superas a ti mismo y te sorprendes. Vale, o sea, una palabra clave, o sea, una frase clave, superación. Vale. Superación personal, sin duda. Pues nada, María, muchas gracias por darme la oportunidad Nada, de estar aquí y entrevistarte. Genial. Y nada, espero que se resuelva todo con el tiempo y que, bueno, que al final en Cáceres tengamos ese resultado que hemos deseado y junta a dar un poquito de caña, que aquí la gente se nos va. Así que nada, María, muchas gracias. Muchas gracias.